aproximadamente una semana. Empezamos con un lema que es, ¿cómo es el tema? Portadores de la gloria de Cristo. Aquí está, ¿cierto? Colosenses 1:27. Y todo este mes, si Dios nos lo permite, vamos a compartir acerca de ello. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 25, versículo 10. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus extremos. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Y aquí la palabra del Señor, le invito a usted, mi hermano, para que estén cómodos en el nombre de Jesús y para que estemos muy atentos a la palabra del Señor, ¿cierto? Que le abramos el corazón a la palabra de Él, que yo sé que esta palabra va enviada con un propósito a nuestra vida, ¿cierto? Son palabras de vida las que Dios trae para nosotros. Entonces acá la palabra del Señor nos cuenta, y el Señor describiendo esa arca que Él había mandado hacer. Y esta arca representaba la presencia del Señor. ¿Qué representaba el arca? La presencia del Señor. Y el Señor da unas características para que esta arca fuera diseñada, ¿cierto? El Señor da unas características y conforme, como dice el Señor, la ejecutan sus siervos. Y el pueblo de Israel empieza a llevar esta arca, pero solamente esta arca la podían portar los levitas, que fueron aquellos quien Dios les designó a ellos para que portaran esta presencia gloriosa. Incluso dice la palabra del Señor que ante esta presencia, cuando era el arca del pacto, hubo alguien que le dio por curiosidad de asomarse a ver qué había en el arca y al instante murió. Y hubo otra persona que creyó que el arca se iba a caer y puso la mano y murió. Y es que Dios ha venido mostrando y manifestando medios de darse a conocer al hombre, de tener esa cercanía con Él. Por eso en Hebreos dice la palabra del Señor, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a los profetas, en estos tiempos nos habla por el Hijo. Y han sido manifestaciones y medios que Dios ha utilizado para que el hombre se acerque a Él y el hombre pueda tener ese contacto con su presencia. Entonces esta arca que vemos aquí, incluso tenía 2 querubines que Dios mandó a hacer. Y a mí me maravilla algo, y ahorita cuando yo leía esto yo me asombraba, porque en varios textos de la palabra del Señor, aún en visiones que la Biblia nos cuenta, hubieron varios hombres que vieron visiones con estos querubines que con sus alas tapaban sus rostros. Porque imagínense esa gloria tan poderosa, tan sublime, a la cual ellos estaban presenciando. Imagínense que esos querubines tenían que tener sus alas tapando su rostro. Aún la palabra del Señor nos dice
Cuando Moisés le dijo al Señor que le mostrara su gloria, el Señor lo había citado allí en el monte y el Señor le dijo: yo le voy a mostrar mi gloria a usted, mas mi rostro no lo verá, porque no hay hombre que me vea y viva. Y ese es el Dios al cual nosotros hemos venido a buscar en esta noche. Así que nosotros no estamos siguiendo a cualquier Dios, no estamos siguiendo a cualquier ser, nada. Nosotros estamos siguiendo al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa, la Omega, al principio y fin. Ese es el Dios que nosotros hemos venido a buscar en esta noche. Y le quiero contar a usted, mi hermano, algo muy maravilloso. Y es que Dios no se quedó con el arca. O sea, Dios quiso avanzar y llevar su presencia más allá de un arca. La palabra del Señor nos cuenta que también hubo un hombre que el Señor le dio ese privilegio de ser rey de Israel, el cual se llamaba David. Y David, la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Y ese hombre le dio una casa a usted. Porque cuando uno se enamora de Dios, uno quiere darle muchos detalles a Él también, ¿cierto? Uno enamorado es un ejemplo con las esposas, ¿cierto? Pero más con Dios, que es quien nos conquistó el alma. Él merece que nosotros le demos los mejores detalles y que nuestro corazón esté esa intención de darle lo mejor de nuestra vida. Y David le dice: Señor, yo quiero hacerle a usted una casa para que usted viva en ella. Pero el Señor le dijo: acuérdese que yo lo saqué a usted de allí detrás de las ovejas. Usted a mí no me va a hacer casa, pero su hijo sí me va a hacer una casa a mí. Y yo quiero invitarlo a usted para que lea en Josué también la palabra del Señor en el capítulo 3. Miremos lo que dice acá la palabra del Señor. Josué capítulo 3 versículo 3, y el que lo encuentre primero puede leerlo. Amén. ¿Quién lo encontró ya? Léalo, mi hermano. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y leamos el 4 también. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Amén. Entonces ahorita estábamos hablando del arca del pacto, ¿cierto? Y hablábamos que el arca del pacto representa la presencia del Dios Todopoderoso. Y aquí nos cuenta las instrucciones que Josué le dio al pueblo. Y dijo: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, ustedes van a ir en pos de la presencia del Señor. A fin, o sea, ¿con qué propósito van a ir detrás de la presencia del Señor? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y es que la palabra, la presencia del Señor nos guía, ¿cierto? Aún dice la Escritura que su Espíritu nos guía a toda verdad. Entonces dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Entonces imagínense lo que pasaba. Solo había un grupo selecto que Dios había predestinado, que Dios les había permitido llevar su presencia, y habían otros espectadores que miraban la presencia del Señor por allá, iban detrás de ella, pero estaban lejos a la vez también. Cuando esta arca era llevada a esos lugares, la Biblia nos dice que el pueblo tenía una gran victoria, pero cuando descuidaban esta presencia, venía la derrota, venía la frustración, entre otros males.
Y la palabra del Señor nos cuenta en segunda de Crónicas, también nos dice la palabra del Señor. Yo les invito para que cada texto lo vayamos buscando para que aprendamos de la palabra del Señor, ¿cierto? Segunda de Crónicas, capítulo 2, el versículo 1, la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, eso, vamos a leer. Dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para edificar, para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, los cuales ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa? ¿Quién será capaz? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa? Sino tan solo para quemar incienso delante de él. Mira qué bonito eso que dice en el versículo 6. Dice: ¿Mas quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Y ahorita cantábamos: los cielos no pueden contenerte, ni tampoco el universo. Y el tema que el Señor me ha regalado para que compartamos es cuidando el tesoro que mora en mí. Porque pasa algo muy glorioso de lo cual nosotros debemos ser conscientes. Y es que cuando nosotros creímos al Evangelio y a través de la obediencia empezamos a seguir al Señor Jesús, a través de la fe, pasó algo maravilloso. Y es que el Rey de la Gloria se nos metió en el alma, por lo cual debemos caminar y vivir una vida diferente, agradable, para agradar a aquel que nos llamó, para agradar a aquel que vive nuestra vida. Por eso, mis hermanos, que cuando nosotros oímos el Evangelio y lo creímos, a través de la fe también recibimos el Espíritu Santo. Y este Espíritu poderoso es el que generó en nosotros ese cambio tan absoluto, que ahora nosotros decíamos una palabra y éramos vulgares, y ahora decíamos una palabra y teníamos que llegar al piso, que decíamos o hacíamos cualquier pecado y decirle: perdóname. Pero es porque ese Espíritu Santo que se nos metió en el alma, así mismo exige que vivamos a su agrado, que vivamos para Él. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces miremos ese tesoro que mora en nuestra vida, que antes vivía en una arca. Antes su presencia le permitió que estuviese en una arca. Pero Dios no le bastó con eso, sino que buscó frágiles seres humanos como nosotros. Eso buscó Dios. ¿Quién iba a pensarlo? Si Salomón dijo: ni aun los cielos de los cielos no pueden contenerte. Y pensar que el Dios eterno fuese a buscar seres como nosotros, escoger personas de allí del cielo y extender su mano bendita y sacarnos de allí para meterse en nuestra vida. Esto es algo muy grande, mis hermanos. Esto es algo muy maravilloso, de lo cual no somos dignos. De que el Dios eterno me mire a mí en mi condición pecaminosa y
y que empiece a trabajar en mi corazón y que empiece a limpiarlo y que empiece a purificarlo para venirse a vivir dentro de mí. Eso es algo muy grande. Y yo le tengo una noticia a usted, mi amigo, que si usted le cree al Señor y que si usted sigue sus pisadas, usted también puede llegar a ser templo del Espíritu Santo y puede ser testigo de la llenura que da aquel que le cree. A su nombre sea la gloria. Toda la gloria es para Él, toda la honra. Por eso, mis hermanos, analizando esto, yo me maravillo, porque de verdad que el saber de que yo soy templo del Espíritu Santo, eso no es cualquier cosa. Y no es para creerme yo, no. Antes el que merece honra y gloria es ese ser supremo que se metió dentro de mí. Morían al arca y murió. Pero Él se nos metió en el alma y a veces ignoramos quién vive dentro de nosotros. Se nos metió en el alma y a veces se nos olvidó. Por eso guardar nuestros corazones, guardar nuestros labios, nuestros pensamientos, porque dentro de nosotros vive el Dios Santísimo, el Dios Todopoderoso, Santo, Santo sobre todas las cosas. A su nombre sea toda la gloria. San Juan dice la palabra del Señor en el versículo 14, y es la promesa del Espíritu Santo, esa promesa de la cual aquí hay testigos, y si hay algún testigo puede decir amén, porque estamos predicando algo que es verdad, que cuando se cree parece algo sobrenatural esta palabra, porque cuando la creemos pasa eso que dice la Biblia, ¿cierto? Cuando nosotros creemos la palabra, ella genera un fruto y eso invisible lo hace visible ante nuestros ojos. 14, en el versículo 15, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿dónde? En vosotros. En vosotros. Mora con ustedes, pero estará en ustedes. Y fue esa promesa, le dijo: y si yo me fuere, vendrá el Consolador. ¿Y cuántos son testigos de ese Consolador? ¿Cuántos han sentido su presencia en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la prueba? ¿Cuántos han sentido ese consuelo? Somos testigos de ese consuelo, porque todo lo que dice el Señor es verdad. Todo lo que dice esta palabra se ejecutará conforme está escrita, por encima de cualquier cosa. Entonces también dice en San Juan capítulo 14, ya habíamos leído, ¿cierto? Nos dice la promesa del Espíritu Santo. Y vemos cuando se efectúa esta promesa en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y ¿cómo? Juntos, estaban juntos. Por eso también la Biblia dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Estaban juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que había acontecido algo sobrenatural. Y era que el Dios eterno había empezado a manifestarse dentro del ser humano, dentro de los seres humanos. El Señor se les estaba metiendo en el alma, y ahora este poder que Él les había dado a aquellos que esperaron esa promesa, aquellos que creyeron en
Ahora aquellos hombres empezaban a pararse en las plazas y a pregonar este mensaje glorioso. Ahora a ellos no les importaba entregar su vida, y es que se había metido una presencia que los llevaba a proclamar, que los llevaba a predicar, que los llevaba a presentar a aquel que un día redimió sus corazones y les permitió sentir hecho con nosotros. Y ahora cuando su presencia entra en nuestro ser, nosotros no podemos ser iguales. Tenemos que vivir diferente. Tenemos que hablar diferente. Porque si Cristo mora dentro de nosotros, nosotros tenemos que reflejar aquel que vive en nosotros. Que nuestras acciones se vea a Cristo. Que nuestras palabras se vea a Cristo. Que en nuestros pensamientos esté Cristo. Si verdaderamente estamos llenos de Él, ¿cierto? Estos cristianos que se llenaban y se llenan de su Espíritu Santo muestran algo diferente, hablan diferente, caminan diferente, es que se comportan diferente, y es porque el Espíritu Santo es quien los influencia a vivir conforme a su agrado. Amén. Se efectúa el día de Pentecostés conforme el Señor lo prometió, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos han tenido ese privilegio de ser llenos del Espíritu Santo? Y los que no dijeron amén, también pueden tener el privilegio de que fueron todos llenos. Y Dios también quiere llenar a todos de su presencia. No hay acepción, el Señor quiere llenar a todos. Amén, ¿cierto? El Señor quiere llenar a todos. Al nombre de Jesús sea toda la gloria. Miren lo que pasa aquí en Hechos capítulo 17. Lo que nuestros hermanos empiezan a proclamar. Hechos capítulo 17, el versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Imagínense, no habita en templos hechos por manos humanas. Por ejemplo, nosotros cuando decimos vamos a la casa de Dios, ¿cierto? Este lugar es donde nos congregamos, pero aquí es donde se congrega la casa de Dios. O sea, venimos todos nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. O sea que si nosotros nos vamos para un parque, allá está la casa de Dios. Si nos vamos para otra ciudad, allí está la casa de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que hace el Señor. Nos llama a su casa, su habitación. Y creo que nosotros como personas no nos gusta habitar en un lugar, ya saben de qué va a hablar, ¿cierto? Que huela mal, que tenga suciedad, ¿cierto? No nos gusta tener el baño oliendo maluco, la sala, ni nada, ¿cierto? Asimismo, mayormente Dios, Él le gusta que su casa esté limpia. Y también nos lo mostró en el Evangelio de San Mateo, y nos mostró que cuando Él entró a la sinagoga, estaba llena de mesas, estaban vendiendo palomas de todo. Y Él mismo empezó a volcar esas mesas, y Él dijo, no, es que mi casa es casa de oración, ¿cierto? Y nuestra vida también debe ser una casa de oración para el Señor. Así que de Cristo es lo que tenemos dentro de nuestra vida. Por eso debemos vivir diferente. Para que el Señor mire nuestra vida y el Señor solamente suspire. Agradable. Imagínense qué bonito eso, ¿no? Que el Señor mire mi vida y Él pueda decir, oh, yo amo estar aquí. Qué agradable es. ¿Cómo me amaño en este lugar? Qué bueno que el Señor pueda decir eso de nuestra vida. Que tengamos nuestra vida así grata, agradable ante Él. Dice que no habita en templos hechos de manos humanas, pero sí habita en templos hechos por sus mismas manos. ¿Cierto? ¿Y quién es ese templo hecho por las manos del Señor? Nosotros. Y somos privilegiados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos cuenta que el Señor dijo, y sean las aves, y fueron, por el poder de su palabra. Pero
hubo algo muy especial, y es que Él se tomó la molestia de formarnos a nosotros del polvo. Imagínense, se tomó la molestia. Él no dijo, y sea el hombre, no. Él se tomó la molestia de hacernos a nosotros. Por eso es que nosotros somos perfectos, ¿cierto? Por eso es que tenemos ojos, tenemos una vista, tenemos oídos. Porque el Señor nos hizo, se tomó la bondad de hacernos. Y aún siendo más bueno, se tomó la bondad de volvernos a hacer después del que el pecado degradó nuestra vida. ¿Cierto? Primera de Corintios capítulo 6, la palabra del Señor, versículo 14. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Su palabra es bendita, ¿cierto? Bendita su palabra. Capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Qué está en nosotros? El Espíritu Santo. Santo quiere decir que no tiene pecado. Entonces dice, ustedes están ignorando que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes están ignorando que su vida es la casa de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, el cuerpo. O sea, el cuerpo es la casa de Dios, este cuerpo, pero no es mío, es la casa de Dios. Por eso es que hay que vivir a su agrado, porque le pertenece a Él. Porque mire lo que dice, le pertenece a Él. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y cuántos habitamos en este mundo? Aquí estamos, ¿cierto? Entonces somos de Él, ¿cierto? Y dice, porque habéis sido comprados por precio, y un precio muy alto. ¿Sabe cuál es ese precio? La sangre del Señor Jesucristo derramada por el pecador. Por ese mismo precio tan alto y tan sublime es que nosotros fuimos comprados y ahora le pertenecemos a Jesús de Nazaret. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer Efesios también. En el capítulo 1, el versículo 11. Efesios, bueno, ya lo encontré. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra, escucha, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, primero se escucha, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, que es la que nos convence. Vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿cierto? De la promesa que leíamos también, que el Señor les dijo, y yo haré morada en ustedes, ¿cierto? Entonces mire qué bonito esto. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y ustedes saben qué es unas arras? Garantías, así es. Por ejemplo, las arras, cuando aquel enamorado le da un anillo a su esposa, a su comprometida, y le dice, vea, usted se va a casar conmigo. Ya con esas arras ya la marcó. También unas arras puede ser, por ejemplo, cuando marcan una vaquita, que usted mira esa vaquita marcada y usted sabe que le pertenece a alguien, y el dueño eso garantiza que le pertenece a él, y el dueño de esa finca, él la reconoce por esa marca. Asimismo nosotros somos también conocidos por el Señor.
por ese sello glorioso que Él nos ha dado, que es las arras de su Espíritu. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Entonces dice que habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de vuestra herencia. O sea, es una pruebita del cielo, ¿cierto? Esa presencia que Dios nos permite sentir. Y si usted, mi amigo, quizás no pasa ni por su mente y usted dice, ¿de qué habla? Y quizás no logra imaginarlo. Pues el Dios del cual usted está escuchando en esta noche se manifiesta dentro de nosotros, se deja sentir de una manera muy especial, y es lo máximo, lo más grande que puede sentir un hombre. Y yo le digo eso para que se antoje y lo busque de corazón y pueda saborear esto tan poderoso que nosotros cuando le buscamos podemos sentir. Es algo especial, es algo indescriptible, que solamente de lejos de nosotros está que doblemos nuestras rodillas y de que le digamos al Señor de corazón que lo queremos sentir, ¿cierto? Gloria al poderoso nombre de Jesús. Ya para terminar, vamos a leer en 2 de Corintios la palabra del Señor en el capítulo, vamos a leerlo, el 7. En el nombre de Jesús. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Su presencia. O sea que lo que nos hace valiosos es su presencia. Lo que le da valor a nuestra vida es su presencia. Por eso tenemos este tesoro en vasos de barro. Y lo compara con barro porque el barro es frágil. El barro lo sacan de la nada. El barro, muchos barros lo sacan de las quebradas, de aquellos lugares donde ni aún nadie le gustaría pasar, porque a nadie le gusta meterse en una quebrada. Pero el alfarero va al cerca de las quebradas y empieza a juntar el barro. Y así mismo lo hizo el Señor. El Señor coge nuestras vidas de la nada, donde ni aún nadie se asoma a mirarnos, donde nadie aún se asoma, y quizás si se asoman, el barro es pisoteado. Pero Él coge ese trozo de barro y lo toma en sus manos. Y Él, ese trozo de barro, que ante el cual muchos no se atreverían, porque para ellos sería ensuciarse las manos, Él coge ese barro y empieza a moldear, así como coge la vida del hombre. Empieza a moldear esa vida, empieza a moldearla, hasta que queda una vasija. No le basta con tener esa vasija, sino meterse dentro de esa vasija, para que esa vasija tenga el mayor precio, porque no hay precio mayor, superior al que tiene nuestra vida cuando tiene a Cristo. No hay precio mayor, no hay precio que se compare, porque ese espíritu se mete en esa vasija. Nuestra vida sin Dios no tiene valor. No tiene valor. Para muchos quizás estorba, pero nuestra vida, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Él. O sea que si alguna cosa Dios nos permite hacer alguna cosa buena, el poder y la gloria es de Él, porque Él es el que genera todo lo bueno en nuestra vida. Y vamos a decirle al Señor que gracias. Gracias por permitirnos ser su templo. Y gracias por permitirnos ser portadores de su gloria. Qué bonito es saber que esa presencia tan admirable, tan suprema, tan absoluta, nos haya mirado y haya decidido vivir dentro de nuestra vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo no sé quién le quiere dar gracias al Señor, pero creo que es un motivo para decirle gracias. Señor Dios Todopoderoso, aquí estoy, necesitado de tu presencia, mi Señor. Yo quiero decirte que muchas gracias, Señor, por meterte dentro de mi alma, Jesús.
Dios mío, tú eres el que le da valor a mi vida. Señor, ¿quién soy yo para que esa presencia tan sublime se meta en este corazón? Las gracias quiero darte por haber, oh Dios, manifestado tu bondad en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Enséñanos a valorarla. Enséñanos a cuidar ese tesoro que mora en nuestra vida, respetándote, valorándote, dándote, oh Dios, ese amor que mereces, dándote, oh Dios, ese respeto, esa reverencia, esa vida agradable ante tus ojos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate más y más en nuestras vidas y permítenos ser una arca que